Grabar. Ya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Luis Peña. Yo voy a iniciar este webinar a modo de presentación, también dándole las gracias por su asistencia. Yo soy el director de Illumin, también realizo capacitaciones y en Illumin somos un organismo técnico en Chile y además somos un centro de entrenamiento para NAPCEP, que es una institución de Estados Unidos y que tiene programas de certificación. Y este webinar es un webinar que queremos dictarlos durante 2 meses, todos los martes, y este webinar va a estar a cargo Michael Mesa, que él es un ingeniero eléctrico, es de Colombia, ya tiene más de 16 años de experiencia en forma general, tiene muchos años de experiencia en fotovoltaica, tiene credenciales de NAPCEP y es un especialista en energía solar fotovoltaica, así que él hoy día se presta servicios de consultoría principalmente. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar este webinar y los dejo con Michael. Unos segunditos y vamos a comenzar nuestro webinar. Listo, buenos días a todos. En algunos puede ser un poquito más tarde. Muchas gracias por su participación, confiando en que sea de su agrado este material. Como dijo Luis, esto es parte de una serie de actividades llamado Martes Energético, donde vamos a poder tratar de buscar la manera de profesionalizar más un poco el sector en la gestión de buenas prácticas a nivel solar, de referencias normativas, de cualquier cantidad de detalles que puedan llevarlos a ustedes a un mejor alcance en sus proyectos. Entonces, no siendo más, vamos a seguir participando. Gracias a las personas que se conectan desde varios países. De verdad, siempre es un placer tratar, poder tener esa oportunidad de atenderlos a todos en los diversos escenarios y esa multidisciplinaridad que se da aquí, porque siempre tenemos técnicos, ingenieros, tenemos tecnólogos, tenemos de pronto personal de la parte comercial, tenemos de la parte técnica, de la parte administrativa, que de alguna manera están buscando siempre tener esa amplitud en conocimientos y estamos complacidos desde Illumin siempre en apoyarlos. ¿Ok? Entonces, no siendo más, por favor, vamos a seguir. Listo, listo. Bueno, Luis, está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, súper. Ok, Gracias. excelente. Dale, dale, ok. Bueno, entonces, bueno, mi gente, se dieron cuenta que este primer martes energético está, el tema es los cambios que se tienen de alguna manera, los cambios significativos, digamos, hay muchos, pero no podemos abarcarlos todos en este espacio. Vamos a tratar de hacer un extracto de algunos muy importantes. Ya en otro momento, a través de Illumin, podremos explorarlos un poco más ampliamente, pero pues vamos a hacer esa relevancia aquí particular y vamos a darnos cuenta que entre el NEC 2023 y 2026 hay algunos detalles que se simplifican, otros que cambian de lugar, y algunos cambian ya de contexto generalizado para que de alguna manera se vea un poquito más óptima la situación a nivel de esa actualización. Como parte de la generalidad y antecedentes, hay que entender que el NEC lo que hace es digamos, se actualiza cada 3 años en Estados Unidos. Recordemos que el NEC es el National Electrical Code, el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, y que es la base de muchas de las normativas en Latinoamérica. Es mayormente, digamos, México hacia abajo, y con la diferencia particular de algunos países como Brasil, como parte de Chile, como parte de Argentina, si no estoy mal, Bolivia también, que tiene una influencia de IEC mayormente, y obviamente los países pequeños que tienen la influencia europea, como Guyana, como otros así que son más pequeñitos, pero igual tienen
esa particularidad de IEC. Mientras de tanto, el resto tenemos gran parte de la adopción del NEC o apartados específicos de ellos. Entonces, se darán cuenta que la cobertura es amplia. En el caso de Estados Unidos, el NEC se actualiza cada 3 años. Cada 3 años van a haber unas actualizaciones del NEC. Y la parte fotovoltaica no se queda atrás. Digamos que yo siempre creo, voy a tratar de intentar rayar aquí ¿cómo es? Con el lápiz. Yo siempre creo que el NEC a partir del 2017 fue un antes y un después de la energía fotovoltaica normativamente. Y además, por encima también de 2017 o 2017 en adelante, también hubo un avance muy significativo en normas de diseño, por lo menos las normas IS a nivel internacional, la IS 6647712, aparece la IS 68548, que luego evoluciona a la raya 1 en 2023, y aparecen un montón de normas adicionales, pero digamos que 2017 para mí siempre va a ser un antes y después de la normativa fotovoltaica que potencia o promueve mucho en general el diseño, las buenas prácticas y todo. El NEC no se queda atrás. El NEC en 2017 tiene ese detalle específico en el que logra avanzar muchísimo. Aparecen nuevas secciones. Vamos a ver de pronto cuáles son las que aparecen en un momentico. Pero antes de pasar a eso, recordarles que en el caso particular del NEC, ay, perdón un momento. Ah, ya, mejor con este de aquí. Me sirve más con este que con el puntero lateral. Listo. El NEC ya empieza a tener unas secciones nuevas y separa unas secciones de las otras para poder tener un ambiente mucho más amplio y darle una sección o capítulo específico a algunos alcances que estaban todos combinados. Por eso creo que el NEC el 2017 fue un año específico. Ya a la época actual, ya han avanzado varias versiones, 2017, 2020, 2023, 2026. Del 2026 ya se encuentra ahora mismo en los comentarios y que de alguna manera ya está, se lanzó hace un mes y medio, 2 meses, y que obviamente todavía está en revisiones y todo eso. Entonces, esta es la dinámica más o menos que cumple Estados Unidos. Cada estado, que llaman, digamos, desde Colombia, le llamamos departamento, no sé cómo lo llamarán en cada uno de sus países, cada estado en este caso tiene una autonomía de hacer esa transición cada 3 años a la versión más actualizada o no, ¿cierto? Porque cada uno tendrá sus procesos internos. Recordemos que también Estados Unidos maneja una figura que es la famosa AHJ, que es lo que traduce la autoridad competente, Authority Having Jurisdiction, que es como una especie de interventoría, de inspectoría, que es propia del ayuntamiento, alcaldías o municipalidades. Entonces, eso de alguna manera también orienta a ver qué tanto se puede adoptar o no una transición nueva de la norma, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el panorama general. Los que se ven, los espacios que se ven como de color más claro son los que ya tienen 2023 actualizado. Los otros son versiones anteriores que siguen en la transición y revisando si de verdad les conviene o no dar esos pasos en específico. Sí, perdón, eso es lo que yo me imaginé que, ¿qué hice? Ah, ¿qué hice? Perdón, tengo que borrar todo esto y cerrar ahora sí. Dejé de proyectar, me lo imaginé. Qué pena. Ahora sí, ¿se vuelve a ver? Sí, Sí, todo dale, bien. dale. Sí, era que me equivoqué usando el puntero que no era y eso tenía problemas. Listo. Entonces, ya sabemos qué pasa en Estados Unidos, entonces, ¿cómo se traslada eso a nuestros países? Pues digamos que a la luz de muchos de nuestros países, seguimos basados todavía en normativas más viejas, por lo menos en Colombia hasta el 2017, de base de referencia. Países como Panamá tienen el NEC 2020, Puerto Rico, que hace parte de alguna manera de Estados Unidos, ya tiene el 2023 y está buscando, me imagino que la transición a 2026, entre otros. México tiene la norma oficial mexicana, la NOM, basada en la de 2011, pero también está buscando la transición a 2017 como mínimo. Entonces, fíjense que los países están en ese avance para tratar de que la tecnología no avance tan rápido como la regulación, que eso es lo lamentable a veces. Entonces, la idea es que todo fuera tan paralelo para poder tener todas las ventajas posibles
regulatorias, normativas y tecnológicas, pero a veces es complejo a nivel de país, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con lo que viene ahora? Lo que va a seguir ahora con el NEC 2026 es lo que está aquí. Empezamos a hacer los comparativos, conviene o no conviene, ¿será que es adecuado? ¿Será que adoptamos una parte o no adoptamos todo? Cada país empezará a ver las situaciones específicas. Y eso es lo que ha pasado con las referencias anteriores. Por ejemplo, recordemos el famoso concepto del Rapid Shutdown, ¿cierto? Voy a poner aquí RSD. El Rapid Shutdown, digamos, a nivel de normativas locales en Latinoamérica, puede que no sea tan necesario, porque finalmente esa es una aplicación tan norteamericana por el tipo constructivo de las viviendas en Norteamérica. Recordemos que allá construyen con maderas, con fibras, con material estructural que es susceptible de incendio. Y recordemos que la NFPA, como la National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Bomberos de Estados Unidos, crea las normas de seguridad en control del incendio y en este caso los capítulos o las sesiones que vemos en la parte fotovoltaica o renovable en general están enfocados en el control de riesgo eléctrico para evitar incendios. Por eso es que los bomberos hacen estas normas, porque están más propensos al incendio del inmueble como tal, ¿sí? Del inmueble, del bien inmueble. Entonces, por eso es importante ver qué tanto podemos adaptar de eso. El Rapid Shutdown es una medida muy específicamente allá porque como el tejado se encuentra, las cubiertas se encuentran en un material que puede quemarse más fácilmente, es muy probable que por eso ese Rapid Shutdown o apagado sistemático rápido tenga una aplicación muy significativa en esos alcances. Pero en nuestras latitudes, más abajo, es un poco más complejo porque de pronto nuestros materiales constructivos son bloque, ladrillo, cemento, o concreto, fundimos en concreto, steel deck, metal decks. Tenemos una cantidad de materiales estructurales, pero que no son inflamables, que no son posibles, susceptibles a incendio. Entonces, digamos que de alguna manera es más controlable. No quiere decir que no se queme, pero digamos físicamente la estructura no se va a afectar mayormente como el mobiliario interno, obviamente. Entonces, lo que hay que entender es eso, qué tanto vamos a tropicalizar de esos conceptos para poder ver qué tanto adaptamos. Entonces, por eso siempre se hace una conveniencia de transición. Algunos le llaman análisis de impacto normativo, dependerá del país, cómo lo traten de llamar, a ver si en verdad conviene adoptar o no todos estos alcances. ¿Sí? Y luego viene el acoplamiento técnico. El acoplamiento técnico empezamos a ver en verdad, bueno, ¿será que sí, será que no? ¿Será que la ingeniería da para eso? ¿Será que el sector construcción, sector seguridad, sector bomberos en este caso, por conformidad y tranquilidad, será que todos los ambientes que se ven implicados en la construcción están de acuerdo? ¿Funciona o no funciona la capacitación, la transición tecnológica? Todo eso es importante. Ok, vamos a darnos cuenta que entre el NEC 2023 y el NEC 2026 hay un cambio muy específico que es el de, digamos que parecen triviales, pero esos nombres ya dan como una connotación específica. Miren que antes en la sesión 600, que es la que abarca todo lo que es la 690, que son sistemas solares fotovoltaicos, 691, que es gran escala. Gran escala para el NEC es 5 megas en adelante. Muchos de nuestros países usan 1 mega en adelante para gran escala. Eso dependerá de la regulación interna, ¿cierto? Pero para el NEC, gran escala es 5 megas en adelante. Entonces, ya vemos la 692 celdas de combustible o fuel cells, 694 sistemas eólicos. Hago una aclaración aquí porque mucha gente cree que de pronto va al NEC y va a encontrar cómo hacer la celda de combustible, cómo generar hidrógeno, cómo no. No. Ahí vas a encontrar lo asociado a la conformidad eléctrica, a la salida de los equipos o la interconexión con equipos. No vas a encontrar cuánto genera o cómo calcular el generador, no. Esto recuerden que es una norma más de seguridad, una parte asociada al diseño de manera conforme y segura, entonces no vas a encontrar nada de cómo diseñar el equipo, sino que vas a encontrar lo que ya le corresponde a nivel normativo en métodos de cableado, sistemas de puesta a tierra, protecciones, bueno, todos esos ambientes en general para poder, definiciones, alcances específicos para poder tenerlos conforme. Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces, fíjense que ya cambiamos de nombre. En este caso, el 2026 dice equipos específicos y cambiamos a condiciones específicas y sistemas. Recuerden que la sesión 90 a la 400 en el NEC es transversal a toda instalación eléctrica, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la sección 500 en adelante, 500, 600, 700, 800, esas secciones ya son cosas, detalles específicos que pueden
alterar las condiciones que se tienen de la sesión 90 a la 400. Entonces, por eso se llaman ahora activos específicos, ¿sí? Equipos específicos y condiciones específicas muy particularmente, ¿vale? Ese sería uno de los detallitos. Listo. Y ya nos damos cuenta aquí que hay la sesión, todas las sesiones que pudieran comprender los alcances de los sistemas, no solo fotovoltaicos, sino de la transición energética general. ¿Cierto? Recordemos que la sesión 480 es baterías de ácido plomo, mientras que la sesión 706 abarca sistemas de almacenamiento como el litio, volantes de inercia, baterías de flujo, entre otras cosas, ¿cierto? Ya empezamos a ver que hay una amplitud. Dentro de cada capítulo hay una subcapitulación que nos da una connotación más amplia. Listo. Em, ya de pronto con esos antecedentes nos vamos al tema muy particular, uno, que serían los cambios y aclaraciones. ¿Qué vamos a ver ya más especificado? Porque lo que se quiere ver es aclarar también en algunos casos, eh, se quiere aclarar algunos alcances que de pronto no se tenía esa especificación puntual de la parte de corriente alterna y corriente directa. En este caso, los espacios de trabajo que son transversales a toda instalación eléctrica, les recuerdo, son el espacio mínimo donde un operario puede estar de pronto al frente del equipo para mantenerlo, revisarlo o lo que tenga que hacer al frente del equipo, ¿cierto? Recordemos que esto es como una especie de distancia de seguridad, pero no necesariamente una distancia de seguridad. Recordemos que las distancias de seguridad están aplicadas o asociadas más que todo a la NFPA 70E, que es el Código de Seguridad Humana, ligado al espacio de trabajo. Entonces, eso tiene otros alcances. Ya las distancias de seguridad propiamente son los que llamamos en la NFPA 70E como límites de aproximación. En cambio, este es para transitar, para pasar, para tener otros alcances propios, ¿cierto? Digamos, hay que hacer una distinción de una y la otra. Entonces, fíjense que ya de pronto lo que está señalado en azulito es como unas novedades o unas adiciones que se hacen para aclarar los alcances propios de los espacios de trabajo en este caso, ¿cierto? No importa que la parte viva esté expuesta o esté cerrada, ¿cierto? Tenga un cerramiento, un enclosure, un case, siempre vamos a tener la posibilidad de que desde el frente muerto indistintamente tenemos que dejar el espacio de trabajo. Porque mucha gente que hacía tomaba el tablero, voy a poner aquí un dibujito como pueda con el mouse, no tengo en el momento lápiz óptico, entonces digamos este es el tablero, ¿cierto? Y al frente del tablero decía, no, es que si yo abro el tablero, la parte viva expuesta está a 20 centímetros más al fondo, entonces tengo el espacio más libre, no se trata de eso. Por eso se hace una claridad porque eso llegaba a confundir partes vivas expuestas o cerradas, es desde el frente muerto, indistintamente de que la parte viva esté más adentro, tienes que tomarlo desde el frente muerto del tablero en este caso, ¿sí? Entonces, y hace la claridad aquí también de corriente alterna o corriente directa, si se dan cuenta, para poder tener todos esta profundidad y que no haya cabida al error. Si cabida al error en tomar los espacios de trabajo. Recordemos que la condición uno es cuando tengo una parte viva o cerrada expuesta de un lado y en la otro lado no tengo ninguna parte viva o la tengo o aislante, ¿cierto? Madera u otras cosas. La segunda condición es cuando tengo parte viva de un lado o parte expuesta de un lado o cerrada, pero igual es eléctrica, y parte puesta a tierra del otro lado, llámese concreto, metal o algo así, una pared de concreto, una división metálica o lo que sea. Recuerden que el concreto también se considera puesto a tierra, ¿sí? Y la tercera condición cuando tengo partes vivas expuestas a ambos lados o partes cerradas, pero igual eléctricas de ambos lados. Entonces, por eso ya las condiciones varían y en función del nivel de tensión vamos a tener esos espacios como mínimo que mantener. Eso es parte de la conformidad eléctrica. La protección contra rayos, perdón, perdón, ese es otro tema. La protección contra falla de arco, digamos que aquí tomo una referencia precisamente a un estudiante de Ilumin, Alejandro de Rumania, que estuvimos conversando hace unos días y me facilitó de alguna manera un catálogo de una posible solución. Digamos que el NEC nunca te dice cómo direccionar a dónde, solo te dice otros componentes homologados en este caso. Y digamos que tomé como referencia porque puede que en algún momento sea un equipo homologado para poder mitigar la falla de arco asociado a los conectores o incompatibilidad de conectores, ¿cierto? Para que se mitigue o se controle. Definitivamente, como les dije, Illumin tiene una comunidad muy grande internacional y gracias a ese fogueo que tenemos con varios países, tenemos esa bonita oportunidad de compartir con otros criterios y con otras soluciones que se encuentran al país y en este caso Alejandro, un estudiante de Illumin, nos facilitó este detalle.
que me parece excelente y le hago esa acotación y ese crédito. Entonces, fíjense que lo que me dice es que recordemos que los equipos inversores pueden tener protección contra falla de arco integrada a través de la norma UL 1699B, que ese sería para los equipos, darle un nombre gringos, ¿cierto? Y los equipos tipo IS sería con la IS, deben tener certificación IS 63027. Esa es la de falla de arco general asociada a los equipos. Pero ¿qué pasa con la falla de arco? Recordemos que estas normas, por lo menos yo leí la 63027, la UL 1699, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero le escuché ya a personas cercanas, muy conocedoras del tema, a nivel de la parte fotovoltaica, en las que también dicen que las mismas normas limitan que la protección sea efectiva hasta 80 metros. Las dos normas limitan a eso. O sea, como que de en adelante puede que funcione, puede que no. Entonces ya te tocaría que a partir de 80 metros de longitud del cable desde los módulos hasta tu equipo tenga necesidad de incluirle una protección adicional. Entonces, o un elemento homologado. En este caso pudiera ser este tipo de ArcBox, que bueno, ArcBox es como la marca registrada aparentemente, pero digamos este tipo de cerramientos que de alguna manera va a ayudar a mitigar eso, a controlarlo, mientras de pronto identificas en tu equipo que hay una falla latente en el histórico de fallas y puedes ir a revisarlo, ¿cierto? Entonces no te dice la solución, pero te dice que hay sistemas homologados. Esperemos que de alguna manera todos estos puedan ser homologados específicamente. En las bandejas portacables o charolas, como le llaman en México y en otros países, digamos que también se aclara, digamos que eso ya estaba claro en el NEC que se podía usar, en el artículo 631 se podía usar bandejas portacables para el uso de cables fotovoltaicos, indistintamente que tengan rótulo de bandeja, ¿cierto? Es lo que me dices. Recuerden que el rótulo de bandeja en los cables es TC o CT, Tray Cable o Cable Tray. Indistintamente de eso, el NEC nos permite desde el 2017, no sé mal, nos permite usar cable fotovoltaico en bandejas, indistintamente si tiene rótulo de bandejas o no, apto para bandejas. Pero deben tenerse unas condiciones porque el cable es muy pequeño, entonces la dilatación térmica y todo eso hace que de alguna manera el cable, por dar un nombre, se culebre, haga una culebrita. Entonces hay que amarrarlo cada tanto, como dice acá, cada tanto hay que hacerle espacios físicos, amarrarlo, tenderlo. Obviamente el mantenimiento tiene que ser cambio de todas esas bridas o amarras plásticas para poder sujetarlo correctamente, la señalización, todo eso. Pero también cabe aclarar que desde el NEC 2020, el NEC dice que los conductores deben derratearse en función de la sección 392. Y la sección 392 es la de las bandejas en donde me dice que se le aplican los mismos factores de derrateo que a los cables un cero y mayores. Entonces, mucha gente, lamentablemente, tiene la costumbre de llenar las bandejas en volumen, porque por ahí se ha regado la condición en la que algunas normativas y también ha pasado en Colombia, les tengo que decir que ha pasado en Colombia que las bandejas se llenan en volumen y eso tiene una afectación gravísima, gravísima, gravísima. Entonces, el NEC hace aclaración muy particularmente en el NEC 2026 que se deben aplicar estos conceptos y muy específicamente hace ya unas anotaciones puntuales que son azules. Dice, todos los cables entrarán en una sola capa. Ahí empezamos a evitar eso. ¿Por qué? Porque es que recordemos que si mientras yo hago acumulación, yo estoy haciendo más derrateos, estoy haciendo más malestares. Mucho cuidado con eso. En el caso de Colombia, el RETI, el Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica, nos remite, cuando yo hago volúmenes, me remite a una norma que se llama la NTC 2431. Y ustedes, yo la compré porque es una norma pues que tengo que comprar y todo eso, y la compré virtual y física. Y créanme, mi gente, que más o menos me dice que me hace llenados por volumen. Y prácticamente desde una pulgada hacia arriba de volúmenes, de cables, no es viable. No es viable de alguna manera hacer volúmenes. Lo que yo creo que voy a hacer optimizando en volumen por llenar menos bandejas, lo estoy perdiendo en capacidades por derrateos. He visto que hay derrateos aproximadamente el 60% por volúmenes menores a una pulgada. Ahora imagínense entonces, pues siempre por eso el NEC recomienda una sola capa de conductores, ¿cierto? En el peor de los casos, recuerden que hay una condición del NEC que me permite ternos o cuádruples más o menos así, distribuidas, en el peor de los casos, las dos capitas, pero separadas 2.15 veces el diámetro del más grande, el que está ahí. Y eso me deja como el 80% de la capacidad de cable al aire. Aún así, fíjense, está derrateado
y es máximo este pedacito así con una separación específica. Ahora imagínense en volumen cuánto pasa. Así que mucho cuidado los que son inspectores, los que son interventores, los que revisan proyectos, los que son autoridad competente, porque no pueden dejar pasar ese criterio. Es muy delicado porque consume mucho el cable y no vale la pena. Yo prefiero poner más bandejas en paralelo que poner secciones transversales más grandes de cable porque sencillamente ahorro más plata y tengo menos pérdidas asociadas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿cierto? Eso es bastante, bastante delicado. Ok. Em, Medios de desconexión, en algunas aclaraciones, pues digamos que los medios de desconexión que siempre estaban ligados al artículo 690-13 pareciera que fueran limitados a la parte del DC. Eso causaba mucha confusión, es lo que vi o he leído de los comités técnicos, los CMP, que llaman de comités del NEC, en lo poquito que he leído de los reportes, y ha causado mucha confusión. Entonces, perdón, comités, no, comisiones, comisión, se me olvida lo que traducen, pero sé que es CMP, las comisiones que hacen para el NEC, y ellos dicen que de pronto mucha gente limitaba esto a la condición del DC. Entonces, por eso se trasladan a la sesión 705, ok, se me perdió mi cursor, ya quizá. 705, que recordemos que la sesión 705 es sistemas se me olvidó el nombre, fuentes de energía interconectadas. Entonces ya vemos que no se limita a la parte de corriente continua, sino que me lleva a todo, porque recordemos que el medio de desconexión principal siempre va a ser el que me separa un sistema del otro. Miremos este ejemplo. En un DC coupling, miren que yo lo que hago es desconexión del sistema interactivo, o sea, yo separo la fuente primaria, que es mi red de distribución, de otro sistema, ¿cierto? Aquí tendré en esta condición, aquí aplico la sesión 705 y aquí aplico la 690. En este caso, si tengo almacenamiento, aplico la 480 si es ácido plomo. Si tengo litio, aplico la 706, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que hace un medio de desconexión es separarme un sistema del otro y me dice a dónde debo ubicarme en el NEC, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener claro que el medio de desconexión desde el 2017, toma una importancia increíble dentro de la seguridad y conformidad desde el NEC para poder distinguirlo. No se sorprendan si ven una etiqueta que diga medio de desconexión fotovoltaico y esté en el AC, porque la gente relaciona fotovoltaico con el DC exclusivamente, y no es así. Es que desconecta el sistema uno del otro, ¿sí? Entonces fíjense que yo desconecto, ay, se me volvió a perder mi cursor. Este desconectador, este medio de desconexión desconecta el sistema de almacenamiento de mi sistema fotovoltaico, y el que está en la red desconecta de la fuente primaria, que es como lo llama el NEC ahora, antes lo llamaba redistribución, ahora lo llama fuente primaria, de mi sistema fotovoltaico, lo desconecta. Entonces ya yo sé que desde ahí tengo connotaciones distintas y tengo que buscar irme al NEC a trasladarme a otros componentes o condiciones para poder hacer el cumplimiento adecuado. ¿Sí? Listo, entonces fíjense que también está aquí de pronto un sistema, un AC coupling. Entonces fíjense que yo tengo sistemas multimodo, sistemas interactivos, comparto unas redes, comparto unas condiciones, pero siempre va a haber una desconexión de cada uno de los sistemas, ¿cierto? Almacenamiento de energía, todo hacia las cargas, hacia la fuente primaria, hasta las cargas prioritarias. Fíjense que siempre va a haber un medio de desconexión asociado a cada uno de los lugares. Entonces, esas condiciones se trasladan y al trasladarse, pues ya me dicen que deben ser fácilmente accesibles. Recordemos que fácilmente accesible es una definición que debemos recordar para toda la vida eléctrica, indistintamente que sea solar o no, que es que yo puedo llegar a un equipo y poder operarlo fácilmente. Entonces debe estar dentro de los márgenes no mayor a 2 metros, debe estar de pronto en disponibilidad para operación, en lo posible sin mayor manipulación y todo, como es el caso de este. Este es uno de mis experimentos. Yo estoy armando un laboratorio en mi casa y esto es la zona común del conjunto o condominio donde vivo, conjunto residencial, en donde tengo un medio de desconexión, no necesariamente una protección, ¿no? Esa es otra cosa. No hay que confundir, una cosa es medio de desconexión, otra cosa es protección. Que a veces algunos equipos cumplen las dos funciones es otra cosa. Pero yo lo que tengo de obligación siempre de instalar es el medio de desconexión, porque recordemos que las protecciones contra sobrecorriente en el DC mayormente no se requieren todo el tiempo, ¿sí? Eso lo dice el artículo 199, lo dicen las normas IEC, eso a veces se vuelve un método, un tema de discusión, ¿cómo así que no protejo? Pero obviamente está totalmente demostrado y también
lo promovemos dentro de los cursos de Illumin precisamente para que se entienda y desmitifiquemos esos conceptos. Y fíjense que aquí, casualmente, yo apliqué otro concepto que dice la norma que se llama el MID, Microgrid Interconnect Device. Es un elemento que lo que hago yo es lo que llamamos una transferencia manual, ¿cierto? Que realmente es un selector. El nombre técnico realmente es un selector. Le ponemos coloquialmente o comercialmente transferencia manual, pero el nombre técnico oficial es un selector de posiciones que lo que hace es desconectar la fuente principal, la red de distribución, y yo puedo cambiar para que la red funcione derecho hacia mi carga y mi sistema, en el caso del inversor, pueda desconectarlo para mantenimiento, sacarlo, retirarlo y todo eso. Voy a dejar de compartir porque hay un par de personitas que han hecho unas rayitas allí y me toca compartir de nuevo. Para que se borre, por favor, les pido esa colaboración. No intervengan en la pantalla porque de alguna manera, al parecer, tienen manejo de la misma. Por favor. Gracias. Entonces, listo. Entonces, ahí nos damos cuenta que ya aplicamos otro concepto, que es el MID, que también de una manera el NEC lo promueve en la sesión 705. Microgrid Interconnect Device, un elemento que puede separar de alguna manera los equipos. Algunos lo tienen integrados, ¿cierto? Que es un relé de transferencia interna, otros no, pero digamos que puede ser una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre eso y con un ATS? Ah, Automatic Transforming, ¿ves? Se me olvidó, ATS es bueno, transferencia automática. Digamos que de alguna manera el MID debe tener la condición de bidireccionalidad. Puede recibir o puede entregar energía. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado porque no es una transferencia normal. El MID debe estar condicionado, dice el NEC, debe tener esa partícula. Bueno, no lo dice como tal, eso lo dicen los expertos del NEC, que hay que entender que esto no es una transferencia común, sino que puede tener la condición de bidireccionalidad. ¿Sí? Por eso no es una transferencia automática limitada. ¿Sí? Ok, los medios de desconexión deben tener las capacidades de corto y todas las cosas. Y estas etiquetas que estaban antes en el artículo 690.13 se pasan al 705, ¿sí? Que son las de que si yo desconecto puedo tener energización de ambos lados y todo el cuento. Estaban en el 690.13, algunos requerimientos cambian es de ruta, ¿sí? En este caso, el tipo de desconexión puede ser múltiple. Recordemos que tenemos seccionadores, bajo carga. Recordemos que algunos tienen múltiples polos porque yo puedo cortocircuitar algunos polos y me puedo ganar tensión en serie. Por ejemplo, recordemos que aquí yo puedo tener una tensión de... En un polo puedo tener 250 voltios, pero cortocircuito uno con el otro, como está acá abajo de pronto, ¿cierto? Cortocircuito uno con el otro y ya tengo 500 voltios, porque cada polo me da, entonces yo puedo tener en un mismo seccionador bajo carga, puedo tener múltiples tensiones dependiendo del uso que yo le dé y si está listado o certificado para ese uso, ¿sí? Eso se usa muchísimo, entonces eso es. El medio de desconexión debe ser también condenable, ¿dónde está? O sea, yo puedo condenarlo, ¿cierto? Candadeo, lo que llaman el logout tagout, eso también lo conversamos mucho en la parte de seguridad. El loto, perdón, el loto. ¿Verdad? Se me olvidó cómo es, loto. Loto. Logout, tagout, que es eh, el candadeo y la diferenciación, o sea, la señalización de que alguien está operando allí, que no se puede operar ese equipo. Entonces, debe ser candadeable o debe ser condenable. Condenar el sistema es eso, mantenerlo limitado para que nadie lo opere en algunas condiciones. Entonces, eso también debe tener el medio de desconexión y disponibilidad. Y hay que tener en cuenta también que eh, todas esas indicaciones, aquí teníamos antes un requerimiento en la mitad que era, de alguna manera se permitía también que fuera un medio de conexión de sistemas, se permitía que lo que llamamos conectores MC4, recordemos que MC4 es una marca registrada, que es Staubli, lo que ya era Multicontact antes y que ahora es Staubli, pero digamos para dar una connotación generalizada, sin ponernos a dar unas preferencias o no, porque todas tendrán sus ventajas y desventajas, es conectores de corriente continua, conectores DC. Entonces los conectores DC tenían de alguna manera una aplicación como un posible medio de desconexión de sistema. Entonces digamos que de alguna manera el NEC dice no, porque recordemos que los conectores asociados al DC, la mayoría no tenían la condición o la capacidad de abrirse bajo carga. Entonces de alguna manera se eliminó ese concepto. Recuerden que un conector DC es un elemento de un mecanismo de aislamiento de equipos. Cuando yo lo separo, yo estoy separando el módulo fotovoltaico del sistema.
¿sí? Es el equipo particularmente. Yo puedo seguir teniendo los otros allá, reconecto el módulo que quito o lo suspendo y me conecto con otro módulo, ¿cierto? Es un elemento de aislamiento o de separación de equipos. Hay que tener claro, una cosa es el equipo, otra cosa es el sistema. Entonces, normalmente los elementos de separación de equipos o de aislamiento de equipos no se operan bajo carga, por eso ustedes no pueden abrir un conector DC en carga, porque literalmente les va a arquear en la carga, los va a quemar, los va a lesionar y podemos llegar a una fatalidad entre esa intención de hacer algo rapidito y todo. No, tienes que desconectar el sistema con los medios de desconexión de los sistemas, hacer los procedimientos adecuados de mantenimiento y luego dedicarte a desconectar los separadores de los equipos, que eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos que esa connotación de los conectores DC desaparece de aquí para evitar esas confusiones. En las protecciones como tal, hay que tener en cuenta que este también es otro mito, ¿no? Que ese mito particular es que mucha gente dice que es que yo no puedo alimentar un breaker por arriba o por debajo porque es que no me funciona igual. No. El NEC y muchos reportes o papers, digamos, o documentos que se han lanzado directamente hacen mucha claridad de que cuando el elemento de protección no tiene marcado una polaridad específica, él puede ser usado de una manera bidireccional. Y hoy muy particularmente, esto me encantó en el 2026, porque aquí te ya habla de eso muy específicamente. Entonces, te dice que es que los sesionadores con fusibles, a menos que indique lo contrario, se considerarán aptos para retroalimentación cuando los fusibles estén energizados o algo, ¿cierto? O los disyuntores en este caso, ¿cierto? Los disyuntores en este caso, lo que se le conoce como un breaker o algo así, que no estén marcados como línea de carga se consideran para retroalimentación. Eso te lo dicen estudios, fabricantes, muchas cosas, pero no hay nada de pronto una norma que te lo diga. Entonces a veces es un poquito complejo porque la gente dice, dame una norma. No, es que eso ya el fabricante lo tiene de garantías de fábrica y todo eso. El manual no te lo va a decir, ya es como una naturaleza del funcionamiento del equipo. Entonces, fíjense que aquí hace la claridad que hay los que estén marcados como línea y carga, como el que está aquí, ¿cierto? Load y line, esos sí tienen una polaridad y no puedes violarla porque así estás usando el equipo con una situación distinta a la que es su naturaleza de funcionamiento. Entonces, por eso hay que tener demasiado cuidado con esos alcances específicos, ¿sí? Entonces, esto está incluido en el medio de desconexión o protección, para que tengamos en cuenta. Listo. Obviamente eso es un resumen, ¿no? Hay muchas cosas que contar, pero hay que hacer un resumido porque no nos alcanzan una horita y ya se me está acabando el tiempo, según que veo. Los novedades y adiciones, pues digamos que hay unas novedades particulares, hay muchas más, ¿no? Pero digamos que hay unas muy relevantes. Y es que recordemos que muchas veces se confunde la corriente máxima del circuito con la protección y el conductor. Y es que una cosa es que el NEC siempre me pide calcular la corriente del circuito para luego calcular el conductor y también paralelamente calcular la protección. Entonces mucha gente se confunde con el 1.25, con el 1.56, que dos veces, que no sé qué, no. Siempre hay que calcular la corriente máxima del circuito, que ya sabemos que según el artículo 698A, me dice, H8A1, que me dice que normalmente me da la opción, la primerita opción es el 125% en el caso del DC, de la corriente de cortocircuito. Esa es lo que llamamos corriente máxima. Corriente máxima. Cuando calculo protecciones y cuando calculo conductores, ya me dice corriente máxima por 1.25 o corriente máxima dividido entre los factores de rateo. Entonces ya se dan cuenta que como ya yo tengo una corriente máxima calculada que tiene 1.25, ahí aparece el famoso 1.56. Eso es tema de los cursos que dictamos en Illumin, el curso de protecciones y métodos de cableado, que ya hemos hecho, ¿qué? Ya hemos hecho la tercera versión, nos ha ido muy bien con ese cursito, ha sido muy práctico, muy operativo, y obviamente esperamos promovérselo a ustedes también que son participantes para hacer estas aclaraciones muy puntualmente porque ahí vemos dónde están las cosas. Y también hacemos comparativos con IEC, con la 60.364.7712, con la 62.148-1, incluimos otras normas como la 61.643-32, que es la de los DPS fotovoltaicos, la 63.227, que es la de apantallamiento fotovoltaico, incluimos otros alcances para que entendamos que la normativa internacional se correlaciona, ¿cierto? Y vemos que de todas las normativas el alcance es el mismo, solo que hay muchos mitos. Entonces, también invitados a ese curso cuando tengamos la próxima versión.
Listo. Entonces, ya saliendo un poquito de lo comercial, eh, eh, digamos, el NEC ahora me ofrece una condición muy particular. Recordemos que ahora tenemos una movida muchísimo de los módulos bifaciales. Entonces, aparece un alcance adicional que me dice, ojo con esto, que es la corriente más alta o la que se encuentra de pronto especificada en los módulos. ¿Sí? Entonces recordemos que los módulos bifaciales, dependiendo de ese porcentaje de albedo que yo tenga disponible o que yo calcule o dimensione, pudiera tener hasta a veces, dice aquí, un 20% en este caso, en este modelo de módulo. Adicional, que un módulo normal de 700 vatios pico pudiera tener una corriente en su mejor condición de 18,49 y con el albedo y la ganancia adicional del 20% de la producción pudiera tener hasta 22. Entonces yo tengo que tener la más alta disponible, mi gente. Así que mucho cuidado dependiendo de las condiciones que yo haga en mi diseño. Si estoy en un carport, en un parque fotovoltaico, que estoy en terreno que tengo posibilidad de que haya reflexión directa sobre mi backsheet, que es otro módulo paralelo en la parte de atrás, pudiéramos tener ese alcance. Así que eso es lo que me hace claridad el NEC. Y este tercer alcance que estaba ligado solamente a los sistemas mayores a 100 kilovatios. Ya el NEC me dice, puedes usarlo para cualquiera, para cualquier potencia, que era usar el método de laboratorio Sandia o usar el método que el laboratorio Sandia es el mismo método que usa NREL, National Renewable Electrical Laboratories, lo que llamamos, ¿cierto? Entonces, el mismo método, entonces me dice que yo, antes me decía que era de 100 kilovatios en adelante. Ahora me dice, puedes usarlo para cualquiera. Después de que no te pases de estas condiciones, después de que tengas estas condiciones claras, lo demás es cuento, ¿cierto? Puedes usar el método con cualquier cosa. Ya dependerá del criterio de ingeniería. Es lo que me da el NEC, ¿cierto? Ya para ir cerrando, que me quedan como unas 3 diapositivas para de pronto pasar a un espacio de preguntas pequeñito. Los conectores DC, pues ya se dan cuenta, como les dije, este artículo de pronto, o algunos alcances de este artículo salen de los medios de desconexión para evitar confusión, porque esto no es un medio de desconexión. Esto es un mecanismo de aislamiento de equipos. Separo el módulo de mi sistema, porque llegó un niño, un malinato ahí, tiró una piedra y partió el módulo. Entonces yo puedo quitar el módulo para separarlo y yo puedo tener operación del sistema y retiro es mi equipo. Entonces esos son. Ojo con eso, que son muy distintos. No se pueden operar bajo carga, es un mecanismo de aislamiento de equipos. Ojo con eso, que esas definiciones pueden tener toda la relevancia posible. Y ellos me aclaran en sus normativas y todo, hey, no desconectes bajo carga, que literalmente no están hechos para eso. Ese sistema de que la gente quiere probar y que la corriente de corte y lo pega y mide y luego se para. En Illumin, precisamente Luis tiene unos videos y unos clases donde hace toda esa alcance de pronto del commissioning o las condiciones asociadas para este tipo de pruebas, que no son así como la gente quiere. Mucho cuidado que precisamente aquí le damos esa capacitación muy, muy plenamente. Em, listo. Entonces ya sabemos que los conectores son de acoplamiento, ¿cierto? Es esa claridad porque pues, son conectores específicos que no pueden usarse para otras condiciones. Y aparece una palabra que es la interconectabilidad, lo que llama el NEC como el matting, ¿cierto? Como ese emparejamiento, esa interconectabilidad, pero muy específicamente me dice que si yo, siempre me dice que el matting debe ser, obviamente, entre marcas, ¿cierto? Pero, pero yo puedo usar otra marca, ¿cierto? Mira, por ejemplo, aquí tengo Stauli y aquí tengo Anfenol, ¿cierto? Entonces, yo puedo usar esa interconectabilidad entre dos marcas siempre y cuando los dos conectores estén documentados. O sea, me dice, yo también funciono con Stauli. O sea, Anfenol me diga que funciono con Anfenol y con Stauli. Y Stauli me diga, yo funciono con Stauli y con Anfenol y con MC Connect, ¿cómo se llama? CU Conectores o se me olvidó, bueno, las otras marcas, pues las que sean. Entonces, siempre debe estar listado por ambas fábricas. Si no, no puedo aplicar esta condición. Porque recordemos que digamos, el 80% de las fallas asociadas al sistema fotovoltaico están ligados a lo que llamamos el BOS, el balance del sistema, Balance of System. Y el balance del sistema mayormente está asociado a todos los conectores, seccionadores, métodos de cableado, lo accesorio, por decir algo, para acoplar los sistemas. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de esto, ¿vale? Listo. Y para cerrar el tema,
que también se vuelve mucho mito. Digamos que el NEC en versiones anteriores, desde 2017 a 2023, siempre mostraba 6 posibles configuraciones de tierra. En este caso la simplifica, por lo menos eran 6. Antes me dejaba, desapareció la de los sistemas bipolares, que son los sistemas, sistemas bipolares, como tengo yo por ahí un video en mi canal, no son los sistemas que tienen doble personalidad, como la película Fragmentado, que dice soy Patricia y otro día es otro más, no. Es que tienen un polo común conectado opuesto a tierra, o sea, tienen un polo positivamente puesto a tierra y un polo negativamente puesto a tierra, eh, y luego tienen sus conductores activos positivo y negativo que se unen en común, y el inversor tiene un tap donde une los conductores comunes a tierra, color blanco, positivo azul, perdón, positivo rojo y negativo azul. Ahí es donde cambiamos la configuración porque el sistema es bipolar. Es una configuración que de alguna manera aparentemente va a volver al mercado, pero fíjense que el NEC lo eliminó. Lo eliminó es más porque dicen, no podemos simplificar todo un esquema de funcionamiento de un sistema bipolar aquí. Eso ya le toca al fabricante y promoverlo mientras se vuelve a popularizar esa tecnología. Quito ese. Y aquí en este concepto, si no estoy mal, simplificó dos de los conceptos, porque recuerdan que no eran 6, y simplificó, eliminó los sistemas bipolares y simplificó. Dice tierra funcional a través de equipos homologados. Recordemos que tierra funcional es una tierra que funciona cuando tiene que funcionar. Y en el caso de los inversores viejos, los inversores con transformador de aislamiento interno o los inversores de gran escala de 500 kilovatios en adelante centralizados usan transformador de aislamiento todavía. Entonces, el negativo es puesto a tierra. Entonces, el negativo no se secciona, no se protege y como el conductor de puesta a tierra de equipos está en común a través de un fusible, ¿cierto? Ground Fault Detection Interruptor eh, o Ground Fault Protection, también internamente, está conectado a tierra o puesto a tierra a través de un fusible. Eso ya es un equipo homologado, eso es de fábrica, ¿cierto? Eso está en la UL 1741 o en la IS 68109 para los inversores. Eso depende de la construcción interna. Y la otra parte es los inversores TL, los inversores sin transformador de aislamiento, los inversores transformerless. Entonces, los inversores transformerless, recordemos que no se, tanto el positivo como el negativo son no puestos a tierra, o sea, son conductores activos, son como unas fases, por darle un nombre, ¿cierto? En la versión anterior, este era como la fase y el negativo era el neutro, por eso se señalizaba de color blanco o gris. Ya ahora el negativo y el positivo se señalizan como conductores activos negro y rojo, ¿cierto? Y el conductor de puesta y tierra de equipos nunca falta. Y lo que pasa es que esta misma, por darle un nombre, tierra, es la misma carcasa y sigue aquí derecho. No está aislada o separada por un transformador de aislamiento. Entonces ya combinó la tierra funcional, lo simplificó los dos conceptos en uno solo, ¿cierto? En uno solo. Depende del equipo que tú hagas, tendrás que ver eso en tus manuales. Y creo que eliminó la otro concepto que era el de, ¿cómo se llama? El que tú podías tener un sistema homologado, era como una sexta opción, un sistema homologado, que no me acuerdo cómo era el cuento, que sí, que tú podías demostrar un sistema que funcionaba, pero eso lo quitó como que dice, no, eso está dando mucha confusión, es mejor quedarnos con la tradición. Eso es lo que nos dice el NEC. Listo. El NEC también nos dice que debemos seguir usando la tabla 250-122 para calcular el conductor de puesta de tierra de equipos. Nos dice que usemos el artículo 7045 que nos remite a esta tabla. Así que recordemos que si no tenemos protección porque no aplica, simulemos que hay una y con eso calculamos el conductor de puesta de tierra de equipos asociado. Eso es lo que me dice, ¿cierto? Remitirme a ese alcance. Y ya por último, sería que los sistemas fotovoltaicos que no estén sólidamente conectados a tierra, o sea, que estén a través de tierra funcional, pues digamos que no requieren propiamente el famoso electrodo opcional. Recuerden que ese literal B del artículo 947 me decía que yo podía poner electrodos opcionales, o sea, opcionales y adicionales, lo llaman auxiliares en la parte del DC. Ya en este caso dice, no, no lo ponga, o sea, se eliminó de aquí para que se quedara la sesión 250 y que verdad aplicara si tú lo vieras conveniente. Tanto así que el mismo artículo 147 me dice, cuando estás en terreno, pues ni siquiera hace falta, porque recordemos que la estructura fotovoltaica portante de terreno es un electrodo natural. Entonces, a veces, por eso lo quitó de aquí para no causar confusión. O sea, no requieres un electrodo adicional
que la norma te dice que es opcional porque finalmente no tiene mayor relevancia. Hay gente que le encanta enterrar cobre, enterrar plata. Entonces, digamos que te da la opción de que la misma estructura fotovoltaica portante, como en un terreno, un carport, es una estructura natural de electrodo, entonces no requieres un electrodo adicional, ¿cierto? Entonces, fíjense que eliminó conceptos que estaban causando confusiones. ¿Listo? Entonces, creo que con esto termino, porque hay mucho para hacer, pero pues digamos que se vuelve un poquito complejo. Creo que me pasé un poquito más del tiempo viendo las cosas. Me imagino que habrá una serie de preguntas, trataré de acotar lo más pronto posible esto. Luis, no sé si, ¿cómo hacemos? Sí, sí. Bueno, vamos a moderar algunas preguntas que están en el chat, así que los invito a cualquier persona que quiera realizar una consulta. Yo las voy a ir leyendo y Michael las va a estar contestando. Si yo creo que hay una pregunta que ya se respondió, claramente voy a avanzar y voy a leer otra. Mientras ustedes realizan sus consultas, les comento que vamos a tener un curso de sistemas fotovoltaicos conectado a la red que, que lo va a impartir propio Michael. Michael es el que lo va a realizar. Y este curso es de 40 horas, son horas intensas de mucha información, puesta a tierra, diseño eléctrico, fotovoltaico, harta ingeniería, correcciones por temperatura, bancos de baterías, litio, plomo ácido, y todo conforme al NEC. Nosotros somos un organismo que está autorizado por NAPSE para que nuestros cursos sean conducentes a una credencial, a una certificación de Estados Unidos. Y que ahí les dejo el dato, también los vamos a invitar por correo. Así que eso, esa es la invitación. Ya, Michael, puedes volver a la pantalla anterior para como dejar ya eso. Vamos a leer. Claro, claro Perfecto, que muchas sí. gracias. Vamos a ver las preguntas, que ahora hay Dale. más, hay hartas, hay hartas. Jordan nos pregunta, en este caso de bifacialidad con el albedo, el dimensionamiento de los strings en paralelo por el inversor, ¿se toma en cuenta esta corriente máxima con la ganancia por bifacialidad o solo aplica por la selección del cableado? Entonces la pregunta ¿es diseño y además es diseño del arreglo y es diseño de los conductores? Sí, recuerda que digamos que como ya el NEC en el caso de 2026 te dice, toma la corriente más alta de base, sobre esa base que va a hacer el resto de cálculos. Calculamos la corriente máxima que es del artículo 698A1 y luego nos vamos al 8A2 que sería el cálculo del conductor. Perdón, nos vamos al 690. Sí, 8A2 que sería el cálculo del conductor, que ya tiene en cuenta la corriente máxima listada más alta registrada en el cálculo previo. Entonces, digamos que de alguna manera siempre vas a tener que tomar ese alcance, siempre y cuando lo hayas contemplado, porque es que de pronto si tienes una estructura coplanar, muy probablemente el porcentaje de bifacialidad o albedo sea mínimo, a menos que la cubierta tenga unas condiciones específicas, o translucidez o algo así. Pero finalmente, digamos que siempre tener en cuenta esa posibilidad para hacer el cálculo de conductores y, por ende, las protecciones asociadas perdón, para la corriente máxima del circuito y, por ende, las protecciones y el conductor asociado siempre y cuando aplique, ¿vale? Entonces, sí hay que tomar la de base más alta, es la recomendación del NEC en estos momentos. Muchas gracias, Michael. Para complementar, también hay que hacer un estudio de irradiancia. La irradiancia provoca que la corriente aumente y la temperatura también de la celda levemente hace que la corriente varíe en valor positivo. Entonces hay que hacer ahí un estudio de la situación. Sí, claro Ahora, que sí. Dale. No, iba a Malvin, decir que recordemos la curva de rodilla, ¿no? Como dice, mientras más sol, para darle un nombre más coloquial, mientras más sol haya, más corriente hay. Entonces hay que tener en cuenta esa consideración, pues que todos siempre tomamos la condición del estándar test condition de 1000 vatios metro cuadrado. Recordemos que en la atmósfera se han registrado hasta 1300 y tantos vatios metros. Entonces eso de alguna manera hay una incidencia posible de mayor irradiancia. Entonces, todo eso hay que considerarlo, o sea, no es limitarnos, sino tratar de tener todo tampoco es exagerar, pero sí ser muy conscientes, ser muy ligados al diseño y a la especificación adecuada. Sí. sí.
Bueno, como dato, Jesús, ¿te acuerdas de Jesús que es de Ecuador, que es español, vive en Ecuador? Midió Claro que sí, irradiancia, estudiante de le dio nuestro, 1500, mil imagínate, quinientos. en la atmósfera, Hay que dentro de la ver, atmósfera, ¿qué tal? Imagínate sí, eso. entonces es un tema. Sí, Ya, sí, vamos con la segunda. Baldwin o Waldir, ¿es correcto que no es posible unir parejas de conectores de diferentes marcas? Eh, bueno, como decía anteriormente, siempre y cuando los dos fabricantes o las dos marcas estén compatibles o estén en su lista de compatibilidades. Eso es lo que se llama matching, según el NEC, y eso apareció mucho más fuerte a partir del NEC 2020. Y miren que ya dos versiones después adicionales ya lo hace más refuerzo y aclara, como puse ya aclaraciones, dice muy propiamente de que siempre y cuando los dos fabricantes hayan confirmado eso. Si no, no hay manera. Es más, tú te vas de pronto a inversores específicos que te dicen, yo por lo menos he visto SolarEdge, y SolarEdge te dice específicamente, solo recibo compatibilidad con Stauly. Entonces, tienes que ver no solo los conectores entre sí, entre de pronto el circuito de fuente y para empalmar hacia el inversor. Tienes que ver también el que empalma hacia el conector que está externo en los equipos que son IS que tienen los conectores externos hacia el inversor. Normalmente el fabricante te entrega esto en el inversor, pero si no te lo entrega, que he visto fabricantes que no lo hacen, debes buscar la compatibilidad del que está allí. Así que ten mucho cuidado, siempre y cuando los dos fabricantes garanticen la compatibilidad, tienes toda la validez. El mismo nos pregunta ahora, ¿cuál es el procedimiento correcto de energizar un sistema fotovoltaico y desenergizarlo? Ok, bueno, ahí eso ya es una connotación de curso ya porque tendrá todo un proceso, pero recuerda que siempre hay que tener una condición muy específica, la repito en los cursos siempre. Artículo 110.3b del NEC te dice, haga lo que diga el rótulo y el manual del fabricante, primero, ¿cierto? Eso es lo primero. Y normalmente el fabricante te habla de un proceso de desconexión de su equipo. Cada equipo tiene su naturaleza de desconexión. Yo conozco equipos que hasta hay que desconectarlos a nivel de plataforma, o sea, aparte de la desconexión física hay que desconectarlos a nivel de monitoreos internamente. Entonces dependerá de la naturaleza del equipo que tendrá un procedimiento. Siempre y cuando tú cumplas ese procedimiento general del fabricante, créeme que estás garante. Muchos de ellos sugieren no menor a entre unos 10 y 20 minutos de esperar desenergizar todo, porque la electrónica queda energizada, entonces hay que esperar unos procedimientos. De pronto recuerdo cuando tuve la oportunidad de hacer las competencias de México, del estándar de México, que había un procedimiento muy particular que era pues, desconectar todo, esperar los 20 minutos más o menos de desenergizar estábamos en los módulos y le poníamos sombras parciales a los módulos para bajar corriente, sobre todo porque manipulábamos la curva, bajar corriente y que cuando veíamos una corriente muy mínima, relativamente operable, podíamos desconectar, obviamente con la herramienta adecuada, los conectores. Entonces, todo eso es un procedimiento. De pronto, eso es un tema más de otro curso de mantenimiento, lo que sea, pero digamos que eso es como una generalidad. Siempre y cuando cumpla el manual del fabricante, creo que vas a estar muy conforme, Walter. Ya. Y la última pregunta de él. ¿Cuál es el conector de puesta a tierra apropiado o que cumpla con la norma para un stream de paneles? No, pues eso ya también te lo da más el comercio local y todo eso. Mientras tengas una certificación asociada que te lo permita en tu país, es válido, ¿cierto? Porque obviamente esa certificación que te dan en tu país o que valida, en el caso de Colombia, el RETIE, pues digamos que ya revisó unos test reports, unas listas de chequeo que validaron que el conector es apto para esas condiciones. Entonces, digamos que decirte algo puede ser tan relativo por tu país o donde estés, pero es preferible que lo revises con calma y que de pronto lo que hagas es el conector asociado a la bandeja al conductor de tierra de equipo sea compatible, el que esté en la estructura, todo eso te lo va a recomendar el mismo fabricante, ¿vale? Ya. Para granjas solares de 100%, ¿es necesario colocar un medio de protección para sobrecorriente acorde a la norma NTC 2050 numeral 690-9? Ah, bueno, esto ya está más colombiano porque es la NTC, pero es el mismo NEC, ¿no? No, es que digamos que la granja también tiene su naturaleza. Recordemos que los inversores grandes, normalmente se están moviendo mucho aquí las mini granjas en Colombia, y los inversores son de 333 kilovatios. Entonces, pues digamos, tienen múltiples MPTs y esos MPTs tienen múltiples entradas string.
Si tú no superas, indistintamente del equipo, lo que sea, como siempre, si tú no superas la corriente de flujo inverso en los conductores y en el punto de conexión, no requieres la protección contra sobrecorriente porque lo que estás protegiendo es el flujo inverso, no estás protegiendo contra nada más. ¿Sí? Ese es el otro mito, que hay que proteger por si algo, no, hay que proteger es contra flujo inverso realmente. Entonces, si yo no tengo más de dos cadenas en paralelo del mismo MPT, no requiero protección. Eso lo dice el NEC, lo dice la IS 62548-1, la 63547-12, cualquier cantidad de normas respaldan eso, pero mucha gente dice por si algo, ¿no? Entonces, eso lo aclaramos en el curso de protecciones, lo aclaramos en el curso de NAPSEP, lo aclaramos bien con las referencias, ¿no? Porque nos interesa que ustedes tengan todas las referencias claras, pero en general, resumen, las tres normas que referí, todas dicen que siempre y cuando superes la corriente de flujo inverso en los conductores y o punto de conexión. Ahí es cuando tienes que poner la protección contra sobrecorriente. Y siempre pasa, mayormente, cuando tienes más de dos cadenas en paralelo. Ya, eso es, eso es. Para resumir. Sí. Bueno, y ahí también entra la máxima corriente del módulo, el fusible Tal, también, que va de la mano, pero tal cual, eso. es un tema interesante. Sí, sí. Ya. Eh, ¿Podrían compartir la presentación? Sí, la vamos a enviar por correo a todos los asistentes. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Víctor, en esta actualización, ¿cómo puedo abordar lo de la unión de neutro y tierra en sistemas fotovoltaicos? Me imagino que es de Chile, ¿ya? Entonces ahí es un tema de Chile que es una unión TNS. Así que ahí ya no hay una variación para nada. Así que el NEC, básicamente, lo que estamos viendo acá es tema fotovoltaico. Entonces esto ya, esta neutralización que se le llama en Chile y en muchos países a lo mejor, incluso en el NEC, tiene que ver ya con una normativa en alterna que no nos estamos tratando. Ok, sí, Luego, recordemos que todo eso está en función del régimen de conexión. Entonces, digamos, puede ser tan relativo a cada país. Ustedes tienen el TNS, nosotros tenemos el TNCS, digamos, compartimos parte de TNC y TNCS. Entonces, es complejo y obviamente aquí sabemos que hay gente de España y eso, que también están en el IT, o perdón, el IT es otra cosa. Entonces, digamos que también puede ser tan relativo a eso, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones del régimen de conexión. Todos los fabricantes en sus manuales en la parte de tierra dicen, revise su regulación, ¿cierto? Si ustedes se ponen a mirar el capítulo de tierra, siempre hablan de revise su regulación para ver si aplican. Sabemos que en el caso del régimen TT, sí o sí aplica un diferencial, ¿cierto? Porque son electrodo de un lado, electrodo en la carga, electrodo en la fuente, pues tiene una alta resistencia y por ende tiene una alta impedancia y por eso las corrientes son chiquiticas, se requiere un diferencial. El régimen TNCS no requiere un diferencial porque sencillamente las corrientes son grandes y lo que hacen es cerrar el circuito en la fuente para poder abrir la protección contra sobrecorriente en una corriente grande. Entonces, dependerá de tantas cosas, es tan relativo, pero eso es aplicación específica, ¿sí? todos los caminos llevan a Roma. Ya. Steven nos dice muchas gracias, muy claro todo. Steven de Bioenergy en Costa Rica. Un gusto, compañero. Excelente, Costa Las Rica. clases seguirán siendo los martes. ¿Hasta qué fecha en diciembre? Todo diciembre, todo enero, y los vamos a estar invitando nuevamente a otros temas de interés. Así que ahí les vamos a enviar el próximo tema del webinar que viene. ¿Qué costo tiene el curso que indican? Tenemos cerca de 16 cursos, pero el que estábamos mostrando tiene un costo de $199. Ok, ese es ¿Ya? para conducente a la credencial de asociado de NAPS, hay que recordarles. Claro. Lo que va a hacer es permitirles esa posibilidad de esa certificación o acreditación internacional. Yo tengo la bonita fortuna de tener la acreditación de asociado de NAPSEP y adicionalmente tengo la de inspector. Por el momento, esperemos que haya más. En el Colombia soy el único que tiene dos credenciales activas. Esperemos, estoy postulándome al de instalador y luego la diseñador. Vamos a ver cómo es porque el examen es más concienzudo, pero bueno, vamos a ver, estrenándome para eso y que todo fluya y esperamos brindarles todas las condiciones para que su examen sea validado y que puedan tener su credencial internacional.
¿Nos podrían compartir la presentación a quienes nos inscribimos y nos conectamos? Sí, les vamos a enviar un correo. ¿Se dará certificado de asistencia al curso? No damos certificados por webinar, como una institución bastante seria, entonces no, nuestros certificados, nuestros diplomas solamente son para quienes rinden una cierta cantidad de horas por cursos que tienen base y fondo. Este es un webinar. Hay temas que cada tema podríamos haber hablado 2 horas de cada tema, entonces la idea es poder, con estos webinars ustedes tengan una mirada y puedan consultar, tengan referencias, puedan leer, puedan entender a lo mejor cuáles son las exigencias que hoy se presentan con los nuevos cambios. Básicamente eso. Dice Jesús López, él midió 1530 vatios metro cuadrado de irradiancia. ¿Qué hubo, Jesús? Jesús es José, estudiante nuestro. gracias, sí, gracias, ingeniero Michael, por su excelente presentación. Dice, ¿qué me determina si es o no necesario instalar un sistema CIPRA para granjas solares de mayor a 1 megavatio? Análisis de riesgos, siempre análisis de riesgos. Eso no es que yo creo, es que la extensión, siempre análisis de riesgos. Recuerden que en el caso fotovoltaico, quien rige la parte de apantallamiento sería una parte, porque esta es general, es la NFPA 780, y la NFPA el 780 tiene un capítulo de apantallamiento fotovoltaico. Entonces tiene unas condiciones cortico, cortico. Y la otra es que creo que tiene es más amplia, más explícita, si es un poquito más amplia, es la IEC 63227. Entonces, esa me habla de cubiertas y me habla de terreno. De terreno me habla poquito, pero se explaya, se amplía un poquito más en la parte de cubiertas y siempre te va a remitir a otra norma, que es la de análisis de riesgos, que te dice, haga el análisis de riesgos según la IS 62305. Sí, esa es la que es la de análisis de riesgo general, y en función de ese análisis de riesgos es que tienes que saber si apantallas o no, porque si te recuerdas que haces toda una evaluación y esa evaluación te dirá, pues no hace falta. O lo que yo tengo, estructuras y todo son naturalmente un sistema de captación y de drenaje, entonces no requiero nada más, o requiero un andamiaje más completo. Se complementaría con la 61 643 raya 32 y la raya 12, que son los de los DPS fotovoltaicos y en lado de C y AC. Entonces, mejor dicho, hay una complementariedad de normas. Entonces, digamos que no te puedo decir así, no, pues apantallan todo. No, tienes que hacer análisis de riesgo para determinar el nivel de riesgo y en función del nivel de riesgo haces el diseño de apantallamiento en función de todo eso. Entonces, puedes revisar estas referencias en FP780 en un artículo específico de apantallamiento fotovoltaico y las normas IS, por lo menos las de 2327 para que ya veas el resto de connotaciones. Pero no es que todo el tiempo sea pantalla o todo el tiempo no, dependerá de análisis de riesgo, que es lo principal. Muchas gracias. José, no sé si lo comenté. Gracias, ingeniero Michael, por su excelente presentación. Irán, un gusto verles, Michael y Luis, desde México. Muchas gracias. Él fue alumno de nosotros en el curso de cableado y fue mi profesor también hace bastante Sí, sí, años en sí, lo SketchUp, recuerdo. ¿sí? Sí, sí, allá De estaba en el curso SketchUp y recién. PVCs. Así Excelente. que ahí como todo tiene un círculo bien, bien bueno. Félix, muchísimas gracias, don Luis y Michael. Excelente presentación, Michael, desde Venezuela. La Gracias. clase sí queda grabada en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, excelente actualización. ¿Cuál es el descuento para los que asistimos a todos los webinars? No hay descuento, nuestros cursos tienen un descuento y vayan a buscar un programa a otra institución y cuesta 4 veces, 800 Claro. dólares, $1000, $500. Así que no, ahí ya no podemos más. Así que eso. Gracias Michael, gracias Luis y muchas gracias. Terminamos las preguntas. Dale. Excelente. Ya, Michael, muchas gracias. Excelente aporte. Nos faltó tiempo, ya esto nos va a ayudar un poco a lo mejor a ir separando temas, para ir profundizando un tema en específico y tener más espacio
para las preguntas. Así que te agradezco, Michael, por la disponibilidad. Y eso, pues gracias a todos, Michael. Palabras. Dale. No, muchas gracias a todos y esperamos verlos de aquí seguidamente en los martes energéticos y en lo posible en nuestros cursos de actualización para que tengamos todas las interacciones posibles y desmitifiquemos esos conceptos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén todos muy bien.